La película Mr. Nobody es una obra cinematográfica que reflexiona sobre las decisiones humanas y el sentido de la vida. Su premisa principal gira en torno a la idea de que no existen caminos correctos o incorrectos, sino múltiples posibilidades. Cada elección abre una ruta con momentos felices y dificultades, pero somos nosotros quienes debemos darle sentido al camino que decidimos recorrer. Ninguna vida está libre de obstáculos. Por ello, el verdadero sentido no está en elegir el camino correcto, sino en elegir aquel que más significado tiene para uno mismo, en el que estamos dispuestos a habitar y defender, incluso si implica sufrimiento o incertidumbre. Te recomiendo ver esta película, no solo por su mensaje existencial, sino también por su magistral uso de la iluminación y la cinematografía. A lo largo del film se emplean distintos tipos de luz, como por ejemplo la luz dura, que en este caso crea un alto contraste y un nivel de sombras más alto. Y un ejemplo de esto es en la escena del pasillo de la estación del tren, donde la multitud camina bajo la luz natural del sol que entra por las ventanas. Esta iluminación genera sombras marcadas y un fuerte contraste, aportando dramatismo y una sensación de realismo. Otro caso ocurre en la escena de la calle cuando Nemo conversa con Elise. Ahí se puede observar cómo los rostros presentan sombras intensas y contrastes pronunciados, debido a una luz artificial que incrementa la tensión emocional del momento. En otras escenas se utiliza más la luz suave, el cual reduce más el contraste y difumina casi por completo las sombras. Un ejemplo de esto es en la escena del cuarto, donde Nemo aparece frente a dos jovencitas y a un señor vestidos igual que él. El ambiente se percibe uniforme y difuso, sin sombras evidentes alrededor. También se puede observar en otra escena, en este caso donde Nemo de pequeño está mirando a su mamá a la cara. Ahí mismo podemos notar en el rostro de la mamá cómo las sombras están difuminadas y más suaves, reduciendo el contraste, todo con luz artificial. Pero con la luz natural también se puede lograr la luz suave, y un claro ejemplo es en la escena donde Nemo habla con su esposa Jean cerca de su piscina. Ahí podemos ver cómo las sombras están más suaves alrededor y en el mismo rostro de ellos. En la película también se puede apreciar los tres conceptos relacionados a la luz, como la zona iluminada, la penumbra y la sombra propia. Y un claro ejemplo de esto es en la escena donde Nemo de niño está asomando la cabeza por la puerta para ver a Anna nadando, donde la luz viene directamente en todo su rostro. La zona iluminada está en todo su rostro, casi llegando a su mejilla. La penumbra se puede observar en la mejilla, ya que está recibiendo un rayo de luz más suave, el cual da una sombra un poco más clara. Y por último, la sombra propia, donde se puede observar en la zona de su patilla y en su cuello trasero, ya que esa sombra está generada por su propio rostro, que está iluminado, generando una alta oscuridad. En la película también podemos observar algunas posiciones de luz, como por ejemplo la luz principal, el cual impacta directamente en el rostro del personaje, como por ejemplo en la escena donde Nemo habla con Anna en la nave. Ahí podemos observar la luz principal, pero también la luz de relleno, ya que está iluminando las sombras generadas por la luz principal en el rostro de Nemo, haciéndola ver un poco más claro, evitando un poco el contraste y dándole un toque de suavidad al rostro, dándonos una escena compasiva. Pero también en otras escenas se puede observar una posición más de luz, que en este caso es la luz trasera, la cual sirve para separar al personaje del fondo, creando como una aura de luz alrededor del personaje. Y esto lo podemos ver suavemente en la misma escena donde Nemo anciano habla con el periodista en su cuarto, o cuando el pequeño Nemo está frente al escenario del teatro. También en algunas escenas se pueden observar algunos ángulos de iluminación, como por ejemplo el ángulo de luz cenital, en el cual se puede apreciar en la escena donde Nemo niño está con Anna, donde la fuente de luz proviene desde arriba, proyectando sombras naturales bajo el rostro. También se puede apreciar en la escena donde Nemo joven está en la cama del hospital, donde también la fuente de luz cae desde arriba de su cabeza, generando un equilibrio neutro entre luz y sombra. También está el ángulo de contraluz, el cual también cumple la misma función que la luz trasera, el cual separa el personaje del fondo. Y un ejemplo de esto es cuando Nemo se besa con Elise de noche,
creando una atmósfera romántica y pasional. También se puede observar el ángulo de luz lateral, el cual proviene de un costado de la cámara, y esto se puede apreciar en la escena cuando Nemo adulto habla sobre el sexo. Ahí podemos ver cómo la luz proviene desde el lado izquierdo de su rostro, resaltando textura y volumen. Por último, también se puede apreciar el ángulo picado, y esto lo podemos ver en la escena cuando Elise está sentada en la vereda hablando con Nemo. Ahí podemos ver cómo la luz viene desde arriba, pero no encima de ella, sino a un lado, con una ligera inclinación, iluminando parte de su rostro. Ahora, en esa misma escena entre Nemo y Elise, pero en otro plano, se puede observar el triángulo de Rembrandt, una técnica clásica de iluminación utilizada en retratos. Y esto lo podemos ver en el rostro izquierdo de Elise, en el cual se le forma claramente un pequeño triángulo de luz en la mejilla, que le da un aire íntimo y misterioso, además de resaltar sus facciones y emociones. Asimismo, en la película también recurren al Hic Key, o en español sería clave alta, un estilo donde predominan los tonos claros y un bajo contraste. Este tipo de iluminación lo podemos observar en la escena donde Nemo bebé narra el inicio de su historia. Ahí podemos observar los fondos blancos y las tonalidades suaves que evocan pureza, inocencia y una sensación de comienzo. Mr. Body no solo nos invita a reflexionar sobre la vida y las decisiones, sino que también ofrece una clase magistral sobre el uso expresivo de la luz en el cine. Cada escena está cuidadosamente iluminada para transmitir emociones y reforzar el sentido narrativo. Sin duda, es una película que vale la pena ver y analizar para comprender cómo la iluminación puede convertirse en un lenguaje visual cargado de significado. Gracias.